Bien, muy buenas tardes. Después de una relativamente larga pausa, volvemos a los 400 golpes. Aquí estamos en el laboratorio 45, en el campus Julio León Prado de la Universidad Privada Boliviana, en Cochabamba, donde todavía se puede llegar, a diferencia de otros lugares de nuestro país, tristemente. Pero bien, nuevamente nos encontramos con Santiago Espinosa. Luis Brun está en los controles. Santiago, bienvenido. Ahora nos juntamos para hablar de cine. Sí, hola Andrés, bueno, hola Lucho, y bueno, sí, es cierto, y que nos estamos reencontrando a tiempo. No me va a servir la excusa de decir que no he podido llegar por los bloqueos, porque evidentemente hacia aquí no hay bloqueos todavía, por suerte, pero sí estamos viviendo un periodo un poco inestable y convulso, ¿no? En general, y bueno, yo creo que está bien volver un poco a ciertas rutinas que hemos abandonado en los últimos tiempos, además antes de que se imponga el tiempo del fútbol, porque estamos igual a unos días de que empiece el mundial y eso no sé si será bueno o malo, pero nos va a distraer de otras cosas también. Sí, seguramente nos va a distraer. Sí, Eso es básicamente lo que sí. suele pasar cada 4 años, como que nos olvidamos de cosas. Mm, Pero bueno, esperemos que este raro mundial que vamos a vivir traiga buenas noticias. Hoy nos juntamos para hablar de un estreno en plataformas, que es el estreno de Nuestra Tierra, la más reciente película de Lucrecia Martel, que es una directora a la que le tenemos una especial admiración, todos los que estamos implicados en los 400 golpes y en La Ramona también, por supuesto. mm. El estreno ha sido directamente en Netflix y como tú ya anticipabas, es uno de los estrenos más esperados del año, ¿no? Sí, no, de hecho nos ha sorprendido, a mí me ha sorprendido que llegue a Netflix. Seguramente vamos a hablar de esto más adelante, pero puede que también sea que es la película menos extraña de lo que decía Martín, aún siendo documental. Pero bueno, es algo seguramente discutible, pero es una buena noticia que haya llegado a Netflix, ¿no? O sea, la Marta tampoco es que tiene una filmografía muy amplia, se toma su tiempo, reflexiona mucho. De hecho, estos años antes de que llegue su película ha llegado un libro que reúne sus conferencias, sus pensamientos, incluso algunas teorías que tiene en torno al cine y la política. Y claro, Nuestra Tierra se estrenó creo el año pasado en Venecia, fuera del concurso, y después no se supo más qué iba a pasar con su distribución. Sí se sabe que ha estado como circulando en algunos festivales y salas alternativos en Argentina, obviamente, y en Latinoamérica. Eh, y la ha estado promocionando. Sí, eso sí me ha sorprendido mucho verla promocionándola con fuerza a la Lucrecia Martel, porque además venía hablando hace muchos años de esta película, ¿no? Que es una de las que más le ha costado, porque de alguna manera también es una película que puede que rompa ciertos patrones de su filmografía anterior, no solo porque es documental, ¿no? Sino porque tiene una claridad, no sé, o no es militancia, pero por lo menos un horizonte político mucho más, no sé, claro tal vez, o mucho más transparente que en otras películas, ¿no? Es algo que seguramente hay que verlo. Es, a ratos a mí se me complica por compararla con otras películas suyas anteriores, pero evidentemente es un trabajo pendiente. Y también es cierto que es una película que se le ha prestado menos atención de ella, ¿no? Porque Mm. precisamente porque es documental y porque tiene un tema abiertamente político que en la Argentina de hoy debe generar nomás polarización. Polémica, seguro. Mm. No, sí, sí. De hecho, rompe además con lo que se suele distribuir en cierto tipo de festivales. O sea, Mm. es un documental bastante convencional, Mm. que tiene algún tipo de tratamiento súper interesante, sobre todo en imagen Sí. y a nivel narrativo también. Sin embargo, nadie podría decir que es una pieza súper No. vanguardista y Mm. transgresora a nivel formal. Quizás su interés justamente es más bien temático y cómo ha sido tratado ese tema. Quizás a nivel formal lo que más sorprende de esta peli es el uso que hace de los drones, Mm. ¿no? Y yo siempre he repetido, y he repetido muchas veces en esta misma cabina, que si algo debería hacerse es prohibir el uso de los drones. Esta es una película en la que realmente se justifica, ¿no? Mm. Y tiene una función narrativa eh, que conecta mucho con el tema de la película, al que todavía no hemos entrado realmente, ¿no es cierto? Mm. Evidentemente todo gira en torno al asesinato de un líder indígena, de una Mm. comunidad indígena que se llama Javier Chocobar, y que evidentemente a los victimarios los van a someter a un juicio y un poco la película gira en torno
a los antecedentes al juicio y por supuesto al juicio, a la gente implicada en el asesinato y también a la comunidad de víctimas, digamos, ¿no? En este caso. Pero la película es sobre muchas otras cosas más, ¿no? Sí, o sea, para empezar es como un debate sobre como la política de desaparición de la huella indígena de un país como Argentina, ¿no? O sea, siempre a los que, digamos, en Bolivia el tema de lo indígena está tan presente en nuestra agenda que a veces tendemos como a asumirlo como natural en toda la región y no es así, ¿no? En países como Argentina o Chile, las comunidades indígenas prácticamente han desaparecido, ¿no? Hay como presencias mucho más marginales, ¿no? Y fuera además de los centros urbanos grandes, ¿no? O sea, de hecho, claro, la película, el documental está ambientado en Tucumán, ¿no? Que es una provincia más al norte, más cercana en realidad a Bolivia, y es una comunidad igual de la que, por ejemplo, yo hasta este documental nunca había escuchado, que son los Chuchagasta, ¿no? Que no sabe muy bien si eran como quechuas o vinculación con qué pueblo indígena andino, porque está en una región relativamente andina, tenían relación, porque además, entre otras cosas, es un pueblo que ya ha perdido, digamos, esos como rasgos definitivos de identidad, como son, por ejemplo, el idioma, la vestimenta o la ritualidad. Entonces, claro, ver una película sobre el mundo indígena argentino, que vaya más allá de lo gauchesco, digamos, es ya una suerte de anomalía en lo que nosotros conocemos normalmente como filmografía argentina, ¿no? O sea, lo argentino en general no solo en el cine suele estar más emparentado con Europa que con lo indígena. Es así, está bien, o sea, no necesariamente es un problema, ¿no? Ellos también se ríen de eso, ¿no? Esa aspiración de lo porteño de estar más cerca de París que de Santiago del Estero es cierta. Entonces, claro, ella de entrada plantea ese debate entre el lugar y, digamos, y el intento, digamos, sobre todo del Estado, más que del Estado argentino y de la historia oficial argentina por desaparecer de la faz de la tierra a los pueblos indígenas y lo que es, a lo que alude, digamos, el documental como tal, que es su tierra, ¿no? La tierra donde estaban ellos, que dice ellos ya la habían dado por perdida porque los habían dado por desaparecidos, ¿no? Sí, y en general, o sea, todos yo creo que cuando estábamos en el cole nos decían, sí, estos son los pueblos indígenas, pero en Chile y en Argentina han Sí. desaparecido o los han extinto. Y de hecho el cine argentino sí que tiene filmografía sobre las grandes campañas de conquista básicamente de lo salvaje. Claro, que es como su western, ¿no? Una especie Claro, de... la civilización y barbarie, digamos, Sí. ¿no? El gran mito del Facundo, básicamente es el gran mito de origen argentino. Y esta película comienza a desmontarlo, ¿no es cierto? O sea, que realmente... Yo recuerdo haber visto hace muchísimos años un documental que no sé si tú lo recuerdas antes, que se llamaba Afroargentino. No sé si te acuerdas. Justamente en ese documental hay un gesto similar al documental de Martel, porque también siempre se nos cuenta que en la Argentina no hay negros, no hay afros, y ese documental que era de Jorge Fortes y de Diego Ceballos, básicamente comienza a hacer el rastreo de que en realidad hasta bien entrado el siglo XX, hasta los años 20 más o menos, sí que hay una huella importante de lo afro. De hecho el tango está relacionado con el vocablo tango, con lo afro. Y evidentemente hay una comunidad afro. Y lo mismo sucede con lo indígena, ¿no? O sea, hay esta suerte de relato que se perpetúa de decir que no existe lo indígena, cuando en realidad sí está ahí y lo que está haciendo es ser invisibilizado. Y ese creo que es uno de los grandes debates de la película, que es súper interesante y de hecho se replantea cierto tipo de cosas confrontando a algunos historiadores, digamos, ¿no? Historiadores muy marcados por toda esta huella moderna de tratar de clasificarlo todo, de mostrarlo todo, y que la Argentina es evidente, que los argentinos de lo único de lo que han hecho ha sido de descender de los barcos, ¿no? Esta gran metáfora de lo argentino. Y creo que justamente en muchas secuencias en esta peli se muestra esta Argentina oficial, que puede ser justamente la de los victimarios, en la que gritan mucho y se parecen mucho a los descendientes de italianos que conocemos tanto.
frente a estos argentinos que son de origen indígena y que tienen una relación distinta con la justicia, con el diálogo. Hay una escena muy poderosa en la que uno de ellos dice, para nosotros el diálogo no es bueno porque Sí, nosotros siempre perdemos. claro, significa ceder, dice, ¿no? Vamos a Significa terminar ser. cediendo. Y eso es genial porque desmonta un poco esta idea tan idealizada del diálogo en Occidente, que Sí, el diálogo es ahora el, mismo que estamos hablando del diálogo en este país, claro, digamos. buscamos el diálogo y Sí. sabemos que alguien va a salir perdiendo ahí. Mm, ¿No es cierto? No, no es la situación ideal del habla de Habermas. claro. ¿No es cierto? El diálogo evidentemente es una imposición de un sistema de valores, de un sistema de creencias, de una forma de hacer, que en este caso es la forma de hacer de los asesinos, de Mm, los que invisibilizan y de los que hacen desaparecer. Y eso es muy heavy. Y mm, la peli es muy emotiva por eso, digamos, mm. ¿no? Sí, me has hecho recuerdo justo precisamente sobre el diálogo y esta, digamos, esta contraposición entre, digamos, esas dos, como dos subjetividades, digamos, para a la hora de enfrentar el diálogo, o por lo menos la interacción, qué sé yo, ¿no? Que es justamente cuando hay este careo, ¿no? De uno de los acusados y del sobrino de Javier Chocobar, ¿no? Entonces lo que hace, pues, como decías, es que como nosotros asumimos a un argentino común, es gritar, rostrarle, decirle estás mintiendo, ¿te acuerdas? Me has quitado mi pistola, ¿por qué no me han dado eso? Entonces, y el otro apenas habla, en realidad se parece más, hay que decirlo, como a la idiosincrasia de los otros, de los andinos, que sé yo, digamos, o los Mm. peruanos, que hablan bajito, que escuchan, que no tienden a como a polemizar así tan expansivamente como, digamos, un argentino más europeizado. Y eso es evidentemente interesante porque se da en el contexto además de una institución tan moderna como es la justicia, ¿no? Porque hay ese trabajo, digamos, de llevar, de construir el relato a partir de lo que ocurre dentro de los tribunales, ¿no? Que es un lugar Mm. totalmente ya normalizado para nosotros, pero no para ellos, ¿no? Porque básicamente es un lugar ajeno al que nunca han pertenecido y el que se sienten totalmente Agredidos. agredidos y extraterrestres, pues, porque no pertenecen ahí, ¿no? Hay unas secuencias en las que los jueces o los abogados les piden que hablen más fuerte, ¿no? A una mujer le dice, no entiendo, no la entiendo, así, ¿no? Ahora no se entiende, usted ve bien, así. Y es impresionante que hay un nivel de agresividad y violencia frente a las formas de comunicación de sujetos que evidentemente se sienten extraños y ajenos a ese lugar, ¿no? No, sí, claro, esa idealización del ágora, de la plaza pública, del espacio de participación, en la que se tiene que debatir y discutir y no sé qué Mm, tan, no sé, utilizando pathos, ethos y no sé qué, y logos. No, o sea, justamente tiene que ver mucho con una forma de ser muy occidental, ¿no es cierto? En el que tú mm. vas a utilizar la emoción, la teatralidad, etcétera, etcétera, en el discurso. ¿Y quién es más teatrales que los argentinos urbanos para teatralizar la cosa? Y te enfrentas a otro sistema de creencias, de formas de ser y qué sé yo. Y además el sobrino justamente, Mm. que es un corredor, que es un Es un atleta. atleta. Es tan hermoso ver cómo, digamos, esa secuencia en la que se lo ve tan amedrentado, pero es tan hermoso después verlo correr en la montaña. Sí. Y que parece básicamente un tipo tan libre, tan poderoso, tan... Es, y además, en esa familiaridad que tiene con la tierra, te confirma pues que es su tierra, ¿no? Eso, y además hay un momento incluso que está tan natural que es incluso el lugar, la tierra donde todavía está proyectando su futuro, porque ahí va con su pareja, ¿no? Hay un momento en que y Mm. se empieza a imaginar dónde van a construir su casita, cómo va a ser su relación, con el espacio que tienen destinado para eso, cómo va a ser con sus hijos, ¿no? Claro, que esa es básicamente esa naturalidad que no encuentran nunca, digamos, en el espacio de los tribunales, ¿no? Donde se supone debería encontrar justicia, ¿no? No, sí, y ahí creo que justamente el dron juega un rol Mm, súper interesante porque todo el tiempo te anda mostrando la singularidad y el espacio chiquito y se eleva arriba y mm, te hace ver en perspectiva realmente cuál es la Tierra mm, y, y evidentemente cómo todo está interconectado, lo que te hacen creer todo el tiempo que está desconectado, mm, que es segmentado, que esto es mío, esto es tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Con el ejercicio de poder elevar y poder ver en perspectiva la Tierra, entiendes evidentemente de lo que están hablando y de una comprensión distinta del espacio. mm, Entonces, ahí, o sea, yo no diría que es vanguardista, pero mm, sí es un uso inteligente del dron para tratar de entender justamente cómo ese espacio
es lo que define a los protagonistas del documental, ¿no? Claro, y de hecho no es casual lo que es, porque precisamente el dron se ubica más o menos en buena parte de esas secuencias donde están los comunarios de la comunidad Chuchagasta, ¿no? Porque cuando están haciendo la reconstrucción del crimen, están dirigiendo en este caso los victimarios, digamos, la comunidad está arriba, ¿no? Y es desde ahí desde donde ve. Y es como que no escuchan perfectamente lo que están diciendo y están viendo de lejos. Y es claro, como también cómo están haciendo una puesta en escena de lo más chistosa, que también la hacen luego los propios comunarios, ¿no? Entonces, el dron, digamos que se pone un poco en el lugar. Pero también hay un lugar interesante del dron que a mí me parece de lo más hermoso, es que es también cuando se pone del lugar de la tierra, incluso prehumana, digamos, ¿no? Estas secuencias en las que habla de los animales, en la que Mm. incluso hay una secuencia impresionante que es accidental, se queda cuando el dron está avanzando y ve un ave y la golpea y se da la vuelta, ¿no? Y comienza a mostrarte el mundo invertido. Al revés, o esa secuencia en la que el dron se empieza a acercar a un caballo y empieza a hablar, es como la tierra hablando en realidad, ¿no? Y pidiéndole, claro que es esa declaración inicial o esa exigencia inicial que hacen los tribunales de preguntarle, ¿usted cree en Dios? ¿No? Les preguntan, que es lo que les preguntan al principio a todos los que declarantes, y ese hace más o menos el ejercicio justamente de inversión, ¿no? que propone y que además se produce por un accidente, ¿no? Que es algo que sucede, digamos, suele suceder en el cine documental, ¿no? Güey, esa mención ¿usted cree en Dios? Evidentemente es esta reproducción de un sistema de creencias tan occidental, tan... Sí, o sea, tan contrapuesto a otra comprensión del mundo que es... o una, no quiero decir a otra comprensión del mundo, porque tampoco quiero decir como que hay o sea, que son dos realidades Claro. absolutamente distintas, pero sí hay una forma distinta de aproximarse a la realidad. Y es mostrarse básicamente este grupo de personajes que quieren apropiarse de la tierra y que están vinculados con la política, ¿no? O sea, ¿en qué momento la tierra pasa a ser de alguien? Pocas veces nos preguntamos eso, ¿no? O sea, ¿cuándo algo se declara como propiedad de alguien? ¿Y quién tiene el derecho de decidir que esa propiedad es de alguien? Es una pregunta vital, ¿no? Porque evidentemente claro, todos asumimos que la tierra es siempre de alguien, ¿no? Bueno, este país es un tema que no ha sido superado, ni mucho menos, pues siempre asumimos que es de alguien, ¿no? Mm. Y alguien que la tiene además porque tiene papeles, ¿no? Y como dices, claro, los dueños que reivindican la propiedad son los que tienen los papeles y los que en realidad ni siquiera pertenecen a todos, sino que han sido más hábiles como para apropiárselas, ¿no? Y convencer a los habitantes, porque eso es lo que son, son habitantes o casi inquilinos de esas tierras, ¿no? De que ellos deberían administrarlas. Y es cierto que evidentemente estos que se apropian de las tierras son gente del Estado, es el Estado, ¿no? Porque cuando les preguntan a los testigos de los victimarios dónde trabajan, todos trabajan prácticamente en instituciones pertenecientes al Estado, en este caso tucumano. Ahora una cosa interesante también, y eso me parece importante de lo que hace la Martel, es tampoco idealizar o romantizar todo lo indígena, porque hay un par de personajes de la comunidad que están en realidad alineados con los victimarios o con la gente que está trabajando para el Estado, ¿no? Que dice, y les pregunta, creo que es la juez, y ustedes, pero no pertenecen, dice, ¿por qué ustedes dicen que no pertenecen a la comunidad Chuchagasta? ¿Qué tienen que hacer para pertenecer? ¿Por qué no pertenecen? ¿No? Y ellos se asumen como que no pertenecen, en realidad quieren pertenecer a ese otro mundo en el que la tierra sí tiene propiedad y no es una propiedad colectiva, ¿no? Mm. Sí, sí, o sea, y creo que de todas formas no hay un ejercicio real de romantización Sí. en la peli, ¿no? O sea, no... Esa reconstrucción a partir de la cotidianidad que tienen la comunidad y su relación con la tierra. Hay un recurso narrativo muy potente que es cuando básicamente comienzan a reconstruir sus historias personales a partir de archivos fotográficos y comienzan a reconstruir evidentemente cómo, claro, o sea, desde que su familia es familia, están en esa tierra. Sí. Entonces, ¿por qué no sería su tierra? ¿Por qué sería de alguien más, digamos, no? Entonces, básicamente te está diciendo, o sea, obviamente es su tierra por usos y costumbres, o sea, pues porque es su tierra desde siempre. No hace falta tener un papel, un título de propiedad o lo que sea. Y evidentemente vas viendo cómo el Estado, la burocracia,
se encarga obviamente de beneficiar a quienes tienen control. O sea, el Estado se convierte en un legitimador de quienes se apropian de lo que no debería corresponderles, eh, más que por una maniobra burocrática, digamos, ¿no? Y eso es muy poderoso, ¿no es cierto? El uso del archivo en esta película es muy... Porque además no es la típica cosa de te voy a mostrar el archivo y te voy a mostrar filmaciones antiguas, que es lo que siempre... que también se hace, pero el uso del archivo tiene un poder narrativo real más que, no sé, contextualizar, digamos, ¿no? No, para mí ese es un elemento clave, es de lo que más me gusta. Estaba olvidando el uso del archivo fotográfico. Por un lado, porque hay, cuando la volví a ver, claro, hay cosas, sobre todo los parlamentos que no se me quedan, pero hay una que se me ha quedado mucho, que es justamente una declaración del Amin, creo que apellida, ¿no? El principal Turcos. turco, que es uno de los principales propietarios, ¿no? Implicados en el asesinato del Javier Chocobar. Y es esta grabación justamente de ese día o de uno de esos días en los que se produce el enfrentamiento directo en el que muere, ¿no? Y dice, y están grabando todo, y, no sé, y le dice, uno de ellos le dice, porque son tres, pero mira, están sacando fotos, le dice. Y este a mí le dice, pero yo no sé para qué están sacando fotos si eso no sirve para nada, los usados. Y ahí es como, y repite esa frase la Marta, y no creo que, obviamente no lo hace casualmente, ni mucho menos, porque en realidad de lo que se ocupa también la película es de demostrar que las imágenes sí sirven. No las imágenes de ese video, evidentemente, pero sí las fotos, que no sirven para nada. Y lo que hace la película es básicamente construir las historias como es, de relación con la Tierra a partir de las fotografías. Las fotografías sí sirven. La imagen todavía tiene un valor documental. Quizás en el Estado, o sea, es que lo que es interesante es que te muestran al Estado como un legitimador, pero al mismo tiempo todo es medio paraestatal. O sea, es ese típico Estado latinoamericano trunco en el que sí sirve para algunas cosas, pero es incapaz de servir para otras. O sea, porque básicamente los Amin intentan apropiarse de la tierra utilizando fuerzas parapoliciales. Claro. Contratan gente que no es parte del Ya no Estado son. o que ya no es parte del Estado para que hagan cosas al margen de la ley para hacer cumplir una ley que está a su servicio también. Entonces, esa condición siempre tan poco clara que muchas veces hay en nuestros países y que siempre van a beneficiar al más poderoso. Y eso es algo como que se ve de manera muy incómoda y muy violenta. O sea, realmente los personajes urbanos en esta peli, incluso los abogados defensores, sí, son, claro. son violentos, son grotescos y te producen, no sé si me imagino que a ti también, una impotencia tremenda de no poder hacer algo. Sí, produce, de ellos. sí, produce asco, realmente es horrible lo que sería eso, pero o sea, es una película para hacer odiar a abogados seguramente también. Hay esa parte en la que además propone un ejercicio medio autorreflexivo, digamos, ¿no? Cuando la abogada defensora de los acusados pregunta, ¿por qué? Yo no sabía que se estaba haciendo una película aquí, para que se está haciendo un circo, ¿no? Y te da una idea de la estatura realmente moral y de los abogados que son realmente seres, que además entregados, digamos, a este disciplinamiento, digamos, de la modernidad y la desaparición de la tierra como propiedad o como patrimonio más que como propiedad, como patrimonio, le dije. Y se me vive una cosita más del archivo fotográfico que me interesa mucho a nivel más formal, que es porque tiene algo mucho que ver con lo que ha estado reflexionando en el último tiempo la Lucrecia Martel, que es el tema del sonido, porque lo que hace la Martel con los archivos es ponerles una suerte de banda sonora, es impresionante. Pues básicamente todo es Foley, digamos, ¿no? Es sonido que ella se lo inventa o recrea, ¿no? Ponen unas imágenes de las cacerías y ahí suenan disparos, ponen unas fotos de fiestas y se escucha música de fondo. Es impresionante lo que... Básicamente, por un lado, las fotografías reconstruyen la historia familiar, comunitaria, pero el sonido también como que termina de cerrar e inventar esa historia. A través de la imagen uno escucha. Sí, exactamente. Es impresionante. Y eso es algo que, pucha, es una pena que Lucho no nos acompañe en la conversación, que es algo que Lucho trabaja mucho con Suma, ¿no? Que es el anterior largometraje de ¿La Martel? De la Martel. Sama, perdón. Sí. Claro, y el tema no hemos hablado casi nada de la filmografía anterior de la Martel, o sea, yo creo que a estas alturas debe ser mucho más conocido. La Martel es básicamente
una especie de vaca sagrada del cine latinoamericano, del nuevo cine argentino le llamaban, ¿no? Los finales de los 90, principios de 2000 con La Ciénaga, ¿no? Sí, la escena de la, Y La Niña la Santa. Niña Santa, que esa es la película consagrada, Claro, ¿no? y claro, luego tiene es la mujer rubia, ¿no? Que se le cambió el nombre, que era Mujer sin cabeza, luego Mujer No, rubia. creo que es Mujer sin cabeza, Sí, ¿no? era, no sé cuál era el primero y luego la se quedó porque había un homónimo, creo, y luego es Klaus Sama. Y entre Sama y esta hay como un pequeño documental que era Terminal Norte, pero Que era televisivo, que ¿no? era más televisivo, sí, era para televisión argentina. Mm. Pero claro, no hemos hablado mucho porque evidentemente, claro, como son ficciones, ¿no? Sí, pero en Sama creo que hay una construcción del El sonido. sonido que es súper, súper importante, ¿no? Sí, ahí está yo creo metido estas ideas de las que habla mucho. Hay un librito que se ha editado recién en Argentina y que ha estado circulando igual en Bolivia, porque, Caja Negra, que se llama Un Horizonte Común, se llama, en el que justamente reflexiona sobre todo sobre el cine y sobre el sonido, es uno de los ejes, ¿no? Y ahí ella reivindica la necesidad de pensar el sonido más que la imagen, porque cree que había como hay una relación desproporcionada a la hora de pensar desde el lenguaje audiovisual, la imagen y el sonido. Y el sonido se ha reflexionado mucho menos y es algo en realidad de lo que debería pensarse más, porque ella dice, entre otras cosas, me acuerdo, que el sonido, a diferencia de la imagen, es algo de lo que no podemos escapar, huir de eso, ¿no? A diferencia de con una sala de cine, entonces nosotros podemos cerrar los ojos para no ver algo, pero no podemos cerrar los oídos, dice, ¿no? Entonces esa idea de la inmersión que tiene en el cine es una cosa que seguramente no necesariamente entra en esta discusión, pero habla, digamos, de un proceso de reflexión que ha acompañado la realización y desde antes, ¿no? Desde películas como Sama, y que aquí tiene una muestra mucho más acabada. Bueno, pero bueno, si hubiera que hablar de la Martel, de todas sus fotografías, seguramente nos podríamos extender mucho más. Vale la pena en todo caso, y para nosotros es importante que estando tan accesible en Netflix, pueda verse y discutirse, ¿no? Sí, no. O sea, y creo que es una lección de cómo, de la paciencia que uno requiere para hacer este tipo de Sí. documentales. Igual hay esta idea digamos, que trabaja la Lucrecia Martel y que tiene que ver con este ocularcentrismo, que es muy criticado desde la escritura femenina, ¿no? De hecho, o del ojocentrismo, del ocularcentrismo, depende cómo se le quiera decir, pero que evidentemente nos plantea también, digamos, esta crítica a cierto tipo de mirada, ¿no es cierto? Y como tú bien dices, o sea, la experiencia con el sonido es una experiencia inmersiva que te permite, a ver, en la que quizás hay quizás un sesgo distinto a la hora de aproximarte a la experiencia, digamos, ¿no? Y creo que eso es bien interesante en la comprensión del cine, digamos, ahora, frente a otras formas de vivir y de disfrutar la imagen, digamos, ¿no? Pensan en que para muchos, durante mucho tiempo, el cine esencial era el cine mudo. Sí. Que nunca ha habido cine mudo, porque siempre ha sido un cine musicalizado. Pero digamos, igual muchas veces esta suerte de retorno a un cine sin sonido, que sería el cine esencial, que comunica a través de imágenes, pero quizás la esencialidad del cine no está solamente en las imágenes, sino en algo más. Sí, yo creo que es algo, más o menos por ahí van los planteamientos de la Marte, ¿no? De pensar que el repensar el cine, ya no desde esta preeminencia que es desde el ocularcentismo, sino desde el papel y el espacio en realidad que ocupa el sonido, porque dice, a diferencia de la imagen, lo que hace el sonido es como apropiarse del espacio. En una sala, dice, sobre todo cuando es una película, lo que hace el sonido es invadirte, digamos, por todos lados, ¿no? A diferencia de la imagen que te llega básicamente directamente desde la pantalla, lo que hacen las salas es tener estos sistemas de sonido que están en todas partes, del famoso Dolby Surround, y básicamente meterte, ¿no? Lo que ella llama como una suerte de piscina vacía. Y es algo que incluso en sus charlas, yo me acuerdo haber visto una charla en la que usa un cubo y todo, es algo sobre lo que le ha estado dando muchas vueltas, y algo que ella mucho reivindica justamente en esta idea de lo que plantea, es que a diferencia de la imagen, dice, el sonido para ella dentro del cine está mucho menos domesticado, o sea, está mucho menos formateado que la imagen, que ya tiene una suerte de
de lenguaje demasiado estandarizado, sobre todo por la industria. Entonces, en cambio, dice, el sonido es una parte del lenguaje donde todavía se puede subvertir algunos códigos y algunas formas narrativas ya convencionalizadas, ¿no? Mm. No, no, sí, y puede tener que ver con muchas Mm, construcciones de discursos contemporáneas, ¿no es mm, cierto? Que pueden tener que ver con cómo construimos nuestros imaginarios. Ese es uno de los puntos. Y evidentemente, claro, o sea, la cámara estilo es mm, una cámara que escribe al fin y al cabo y sí, que escribe un cierto tipo de discurso que esta película intenta desmontar. O sea, obviamente sí utilizando la cámara de distintas formas, utilizando el sonido de distintas mm, formas, pero también planteándonos que todo lo que sabemos de la historia también es una construcción que en gran medida es ficcional también. Entonces, si bien esta película es un documental en el sentido convencional del término, también nos está planteando qué es la ficción, sí, qué es la no ficción. Y por supuesto nos está desmontando qué es la historia al fin y al cabo. Bueno, pero eso es algo que Mark Ferro ya lo mm, decía mm, como en los 60, ¿no? mm, Eh, pero sí, evidentemente hay un tema muy problemático aquí, digamos, ¿no? Que se pone en la mesa. Es una peli ensayo, sin eso, duda, sí. y es una peli de ensayo de denuncia política, muy política. Yo creo que todas las películas de la Mm, Lucrecia Martel tienen un tenor político muy importante. mm, Quizás en eso, creo que en ese sentido, creo que todas comparten algo. mm. O sea, por lo menos para repensar espacios públicos, espacios privados, roles de género, ¿no? Que pueden haber sido los temas de sus otras pelis, Claro. digamos, ¿no? Pero creo que hay una reflexión política siempre en ella, muy sofisticada. Sí, claro. Aquí está un poco, creo, más transparente, Sí, como ¿no? que es muy claramente un documental político. Sí, sí, sí. En las otras sí, evidentemente, además están como seguramente otros ejes de reivindicación política, ¿no? Que tiene que ver mucho también, y puede que esa sea una discusión que puede generarle también ciertas miradas, no sé, perjuiciosas a la hora de ver, porque está planteado un debate que está muy en la agenda también, sobre todo en este momento de auge de los gobiernos de extrema derecha y de la relativización de las demandas de las llamadas minorías, ¿no? Pero yo creo que es un asunto pendiente el de construir también una suerte de línea del tiempo que pueda encontrar mayores continuidades seguramente en la filmografía de la Marta. ¿Y cómo ha llegado a este punto? Porque para ella, como dices, es una, es una cineasta que no solo reflexiona sobre la espera, sino que la practica, ¿no? Porque esa paciencia de la que hablabas es impresionante, ¿no? Es alguien que a contracorriente de este mundo que te obliga a producir, y es lo que digo, es que te voy a producir todo el tiempo y a exponer y a exhibir cosas, ella se toma el tiempo para hacer unas películas que aparentemente no... Hay un grupito que está esperando, pero que no son lo que aparentemente todo el mundo quisiera ver. Esa actitud de contracorriente frente a la velocidad y el vértigo de la producción y consumo de imágenes es algo también extremadamente político en su forma de hacer cine, ¿no? Sí, no, no, no. Y es el desmontaje Mm, de una forma de pensar muy occidental, hiperracional. O sea, pensemos que al fin y al cabo la cultura occidental se ha basado en el poder del creer lo que ves mm, y en producir. Y el creer en lo que ves es desde Santo Tomás, o sea, ver para creer, mm, por supuesto en Platón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la luz que ilumina es lo que nos permite ver y eso es la racionalidad, ¿no es cierto? Y evidentemente, en una película en la que se vuelca y te dicen lo que ves, que puede ser el documento, el mm, papel y qué sé yo, quizás no es, mm, o quién sabe, es bien interesante. mm. Y al poner al sonido, es una película también muy sensorial, Sí, justamente lo que eso. tú decías Mm, con el Foley y el trabajo de archivo. Tiene que ver mucho con esta experiencia sensorial que puede desmontar esta racionalidad. mm, La película no necesariamente te explica todo, sino mm, te va induciendo a entender la situación de la comunidad, la situación de la legalidad, la situación de la Argentina y qué sé yo. Y esa construcción a partir
de las sensaciones más que del discurso racional, es evidentemente muy poderosa. O sea, está desmontando cierto tipo de cosas y cierto tipo de tradición, nuevamente, o sea, ocular-centrista, que, que es muy conflictiva. Y es sorprendente que justamente en una plataforma tan Sí, sí, ocular-centrista como eso. Netflix, en las que se basan en ese tipo de imagen estandarizada, deslumbrante, que tiene un discurso como muy homogéneo, se proponga una obra tan curiosa. Sí, es realmente una rara avis en Netflix, pero hay que celebrar que haya llegado. O sea, eso es porque yo me acuerdo que yo la andaba buscando la película ya hace tiempo, entre los amigos que saben piratear, digamos, y me decían, no, no hay, pese que ya estaba circulando en otros países, y de la nada, de un día a otro, ha aparecido en Netflix. Eh, Está, y eso que la Lucrecia, como también vos, o sea, como muchos, es muy crítica con los productos estandarizados que circulan en Netflix y las plataformas. Pero bueno, ha encontrado la manera también de meter un producto o una obra en la que también desde adentro empieza como a cuestionar y a transgredir los propios recursos y las propias fórmulas. Hay algo de lo que decías también hace rato de sobre la cuestión de la discusión sobre qué es verdadero, qué no, y qué es historia y qué no, que me parece muy interesante, que es precisamente estas puestas en escena de episodios históricos, ¿no? En la que hacen participar los propios indígenas, ¿no? Que me ha hecho recuerdo cómo, por ejemplo, nosotros tenemos todo un cine que está todavía pensamos en documentales o películas que todavía quieren hacer esas recreaciones históricas de nuestro pasado, cuando aquí lo que está usando a lo que es básicamente lo está usando estas puestas en escena como para cuestionar no solo la verosimilitud, sino la, la sensatez de seguir usando esas imágenes de hora, que les llamas de hora cívica, para seguir narrándonos y seguir contando nuestra historia. Esas escenas de las que además creo que replica una especie de batalla de San Martín, no sé qué, con los chuschagastas ahí, poco más haciendo, no sé, papeles inversos. Es un momento también de humor medio involuntario, ¿no? Sí, no, pero tiene una cosa Sí, linda, porque sí, ya tú comienzas. A ver, es que frente a o sea, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el cine industrial es hacernos creer que el buen cine es un cine verosímil, mm, ¿no es cierto? Entonces, el gran problema que tenemos con este cine de hora cívica en la que mm, nos ponemos un cepillo en lugar de bigote y usamos el terno de nuestro abuelo con, no sé, con alguna cosa para parecer un prócer, em, tiene que ver mucho con una idea de buscar un cierto tipo de verosimilitud y tratar de imitar algo que nunca lo vamos a poder hacer y mm, que genera una suerte de imposibilidad, ¿no es cierto? O sea, y que te recuerda que el cine se convierte en una suerte de farsa. mm, En cambio, cuando ya asumes que la farsa comienza desde un inicio y que es imposible imitar a la realidad, hay una aproximación distinta sí. y eso funciona súper bien en la peli. O sea, ¿qué me gustaría más? Que, no sé, pues hagamos una película de reconstrucción histórica, no sé, utilizando una estética como la de Dogville, más que... O ni siquiera, ¿no? Porque la de Dogville es como muy de teatro contemporáneo. Sí, No, sí, no sé, o sea, básicamente con carteles que claro. digan, yo soy Bolívar. No lo Sí. sé, o sea, a lo que voy es que ese juego del cine que tiene que imitar a la realidad o construir realidades paralelas o no sé qué, en el sentido, no sé, pues de construcción muy milimétrica de universos detallados y qué sé yo, me parece una ociosidad tremenda. Mm, Y me parece una desnaturalización de lo que yo quisiera que fuese el cine, ¿no? O sea, y evidentemente también esta idea de hacer un cine en el que a través de la vista se nos deslumbre, mm, nos deslumbre algo y nos entre un discurso y qué sé yo, es una forma de discurso falogocéntrico en el sentido que critica Derrida o Lucy Irigaray o tantos otros. Y evidentemente desmontar ese discurso creo que es fundamental en este tiempo. mm. Mira, yo creo que ya podemos ir cerrado con esto porque seguramente vamos a hacerlo sufrir demasiado a Lucho y a los que están viendo. Vamos a hablar más tiempo que la película.
En lugar de sí, escucharnos sí, tanto, sí. pónganse a ver. Que era esta La cosa sátira. que me parece súper importante, que es de la conciencia que tiene Lamartine sobre el artificio, digamos, de esto, ¿no? O sea, esto no es, o sea, no necesariamente no es un documental sobre la verdad de este caso, sobre la verdad de la historia de los chuschagastas y sobre el expolio, ¿no? Esto es igual un artificio, ¿no? Y el hecho, cómo trabajan los archivos fotográficos, como inventándoles sonidos, básicamente, o mostrándonos el backstage de las puestas en escena cívicas. Es básicamente una declaración sobre el carácter artificial y farsante del cine, pero que esto ya saben, se ha dicho muchas veces, que está contando algo más importante que la verdad, probablemente, o lo verosímil, probablemente, ¿no? Y es algo que asume, evidentemente, conscientemente, porque no es, digamos, un documental que pretende ser histórico o en el sentido clásico, ¿no? Quiere ser probablemente verdadero en un sentido mucho más, no sé, seguramente filosófico, qué sé yo. Sí, y ahí nos hace pensar. Mm, O sea, y cuánta falta nos hace un cine que nos haga pensar. mm, No un cine para adormecernos, no un cine para pasar el tiempo, no un cine eh, para hacer la vida más llevadera, sino un cine para mirar la vida, escuchar la vida y mm, sentir la vida. exacto. Buenísimo, sí, ya nos hemos Sí, excedido. Por sí, favor, vayan a ver sí, Nuestra Tierra en Netflix en lugar de escucharnos a nosotros sí. tanto rato. Y en vez de ver tantos noticieros. Sí, y en vez de scrollear Sí, cosas en sus teléfonos que los van a terminar angustiando, sí, vean una película que los va a angustiar de otra forma. sí. Buenísimo. Mm, Gracias, Santi. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Tenemos una cita pendiente y quizás ya nos podemos comprometer a hablar de la más reciente cinta de Jim Jarmusch. mm. Sí, sí, no, eso está pendiente igual. Acaba de estrenarse y es una película de la que también hay que hablar. Y no importa si haya fútbol en medio, yo creo que nos vamos a reencontrar para hablar de Father, Mother, Sister, Brothers, ¿no? Exactamente. Mm. Y bueno, y esperemos que se acompañe al estreno de uno de los más emblemáticos directores neoyorquinos con un triunfo de los New York Knicks, hablando de eso. Y para ser feliz también a Spike Lee. Exacto. Bien, muchísimas gracias desde el Laboratorio 45, acá en el Campus Julio León Prado, agradeciéndole a Lucho Brum por su manejo de los controles. Nos despedimos. Gracias, Santi. Gracias, Andrés. Nos vemos. Suerte.